Bueno, hola, mi nombre es Victoria Díaz, soy maestra y licenciada en Ciencias de la Educación. Quiero primero extender mi saludo a todos los colegas, maestros y maestras que están inscriptos en el concurso y mis deseos de éxitos. Y bueno, ir un poco al tema que me convoca el día de hoy, que es el tema de Pedagogía 1 y el tema de Pedagogía 2. Primero vamos a entrar en el tema de Pedagogía 1, cuyo título es Aporte de la Pedagogía Nacional en la construcción de la escuela pública actual. Lo primero que quiero decir que desde mi perspectiva, el pensamiento nacional pedagógico es una fuente interesante para revivir el camino de la tradición educativa uruguaya y visionar cómo se fue construyendo la escuela pública. Revisando un poco el pasado, entonces, veremos que dentro de el primero que debemos mencionar es José Pedro Varela y su contexto, donde la política educativa del proyecto moderno, en su carácter de proyecto político, tuvo un claro objetivo civilizatorio. El propósito civilizatorio se desarrolló asociado a la cultura del libro, con la difusión de los buenos modales, junto a la transmisión de los valores cívicos, formadores de la ciudadanía, la distribución de las destrezas básicas necesarias para el nuevo modelo productivo. Esta alianza que se dio entre la política y el Estado y la educación, esta última se convirtió en una función pública y en proyecto nacional, instaurándose así los sistemas educativos. El aporte del Estado-Nación entonces se realizó mediante la expansión de la cobertura del sistema educativo, la obligatoriedad y la gratuidad, lo que facilitó la incorporación progresiva de la población a la ciudadanía y a las nuevas institucionalidades. Entonces permitió así, de ese modo, la adquisición de los códigos culturales básicos formadores de la identidad nacional. Estos planteos lo hace Gallo Gambetta y también algunos en cuanto a los aportes que realizó Varela a la educación, que es a lo que debemos ver dentro de esta pedagogía nacional. En cuanto a esto, entonces Gallo Gambetta nos va a plantear que Varela fundamentalmente plantea que la educación no solo como instrumento fundamental de disciplinamiento moral y político de una sociedad, sino también como una pieza clave para el progreso económico del país. Esto lo plantea dentro de Los Gauchos, un artículo que es publicado dentro de la revista literaria en julio de 1865, y donde explícitamente dice que no necesitamos poblaciones excesivas, lo que necesitamos es poblaciones ilustradas. El día en que nuestros gauchos supieran leer y escribir, supieran pensar, nuestras convulsiones políticas desaparecerían quizás, y las inmensas riquezas nacionales, movidas por el brazo del pueblo, trabajador e ilustrado, formarán la inmensa pirámide del progreso material. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Aquí entonces aparecen las ideas claves de Varela. La inclusión, expresada en la masificación, es decir, la escuela gratuita, laica, obligatoria, y la homogeneidad expresada en la transmisión de un patrón cultural único, un currículum nacional y la igualdad de oportunidades. Esto también aparece explícito cuando Varela nos va a decir en 1874, en el capítulo 10 de la educación del pueblo, cómo los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbrarán fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las oportunidades y de las virtudes de cada uno. Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. Ahora bien, lo que a mí más me interesa de esta temática es también ver la consolidación del pensamiento pedagógico. Esto sucede en la primera mitad del siglo XX, donde se constituyó una etapa fecunda, digamos, del pensamiento pedagógico nacional, etapa en la que se da un periodo de originalidad y creatividad notorios. En 1925, el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal aprueba los planes experimentales en las escuelas de Malvín, con Olimpia Fernández, en Progreso, por ejemplo, con Otto Niesman, y en Las Piedras con Saba Sola y Sola. A través de estos proyectos se introdujo en el país la educación llamada nueva o activa, una corriente pedagógica que dominó el escenario nacional en la primera mitad del siglo XX. La experiencia del núcleo escolar de La Mina también
experiencia desarrollada en los años 1954 y 1961 en una zona rural situada al sur del Arroyo de la Mina, en el departamento de Cerro Largo, a cargo de Miguel Soler Roca. Sobre la base del pensamiento escolanovista, por otro lado, se fueron consolidando en el pensamiento pedagógico nacional diferentes vertientes. Encontramos, por un lado, lo que podría denominarse una visión más antropológica y social de la educación, que dio paso a la noción de la educación como un hecho situado, condicionado por un momento histórico. Esta vertiente tuvo fuerte expresión en el ámbito de la educación primaria, sobre todo, desde la reflexión teórica como de las experiencias concretas y la práctica. Entonces ahí podemos ver figuras tales como la de Julio Castro, Agustín Ferreiro, Gesualdo Sosa, Reina Reyes, Enriqueta Conte Riquet, entre otros. En referencia a esta visión, Julio Castro nos va a plantear en 1944, en los Anales de Educación Primaria, la educación es un hecho social por el que un grupo humano transmite a las generaciones que le suceden su cultura e ideales. Esta transmisión está condicionada por el medio natural y por el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Reina Reyes, también en su obra, El derecho a educar y el derecho a la educación, se traslada de una pedagogía humanista hacia una nueva concepción de hombre a partir de la mirada de Bourdieu. Este nuevo ser, dice ella, es el hombre concreto definido no por su esencia o pertinencia a un tipo abstracto, sino por las particularidades que debe a la situación en la cual se encuentra ubicado y que por esta razón ha propuesto llamar hombre situado. Ahora, me parece muy interesante en cuanto a esta temática preguntarse por qué atender a la pedagogía nacional. Bueno, la pedagogía nacional, sin duda, abrió un profundo cambio en la concepción y el papel de la escuela, la que trajo como corolario una participación activa y comprometida del magisterio. Por ello, desde mi perspectiva, es necesaria la recuperación de esta perspectiva histórica en el análisis de lo educativo como camino a un enriquecimiento conceptual. Retomar de algún modo este análisis y de algunas líneas históricas del pensamiento pedagógico nacional pueden aportar elementos para comprender y abordar desde nuestras propuestas el actual escenario en el que la educación viene siendo interpelada por los desafíos y problemáticas que se han generado por la globalización económica y cultural. Pensar entonces en los aportes de la pedagogía nacional llevaría a entender ciertos desafíos que se suscitan hoy, ¿no?, que enfrenta la escuela pública hoy. Podríamos tomar las palabras de Limber Santos, donde podríamos ver que estos desafíos serían explorar los caminos para acercar ambos términos de la tensión entre el pensamiento pedagógico y el funcionamiento cotidiano de la escuela. 2. Sería reconocer un poco la diversidad, las formas de aprender de todos los alumnos, proponiendo diversas formas de enseñanza, diversificando propuestas institucionales y didácticas. Un tercer desafío podría ser atender a las relaciones entre la escuela y el medio, que eran planteados por todas estas pedagogías, repensarse en función de un diálogo más claro, que tenga en común lo que se espera de ambas partes, los roles a cumplir y las limitaciones que se tienen. Un cuarto objetivo o desafío podría ser clarificar las múltiples exigencias del ejercicio del rol docente en el centro de la función de enseñante, centrando en su responsabilidad en las decisiones profesionales que el mismo docente debe asumir. Y un quinto desafío podría ser dilucidar un poco la complejidad y la multicausalidad del acto educativo a partir de las decisiones docentes que consideren operaciones de jerarquización, selección, organización en cuanto a los contenidos de enseñar o a ser enseñados. Entonces, pensar la escuela hoy desde este marco implicaría ir al pasado, aquella escuela pública uruguaya que hace un siglo, para dar cuenta de las transformaciones y permanencias a la relación entre lo político y lo cotidiano, de lo que dábamos cuenta en las primeras décadas del siglo XX, y a los conceptos y principios que constituyeron esa pedagogía nacional. Pero paradójicamente, pensar la escuela hoy también implica afinar los instrumentos y criterios con los que observamos el presente y ver la necesidad de renunciar a ciertas prácticas conservadoras que se están dando, que si bien son producto de una tradición histórica con la cual venimos cargando, se han naturalizado de forma que la escuela no la cuestiona y hoy claramente responden a otra escuela y a otra sociedad que ya no tenemos. Estos ejercicios un poco de volver sobre el pasado, mirarlo y ir al presente,
serán los que lleven a concebir otros escenarios posibles, en el que cada maestro o maestra se pueda preguntar por el futuro para el cual educa, por el hombre que quiere formar, la sociedad que desea construir, desde una clave política y pedagógica. En este sentido, volver sobre nuestros grandes pedagogos y a lo pedagógico como referencia no es volver solo al pasado ni a sus prácticas, sino es volver a significarlo con la escuela, con miradas a futuros. Esto un poco lo plantea Limber Santos y yo lo tomo porque me parece muy interesante para pensar lo de la escuela hoy. En cuanto a la bibliografía recomendada para este tema, bueno, recomiendo todo lo que son ir a las fuentes de los mismos maestros y pedagogos de esa época, entre el 30 y 50, Castro con el banco fijo y la mesa colectiva, vieja y nueva escuela, Reina Reyes y el derecho a educar y el derecho a la educación. Recomiendo ir a Varela, los textos de Varela, Los Gauchos, el que nombré, la revista que está en la revista literaria número 13 de julio, la educación del pueblo, la legislación escolar, y luego algunos artículos particulares, como el de Santos, 2010, que es Repensar la escuela hoy, la cuestión pedagógica, que se encuentra en la revista educativa número 100. También el de Melo Gambetta, que se llama Acerca de la relación pedagógica política educativa, una breve mirada histórica y pedagógica a nivel nacional, que se encuentra en la revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa, que está disponible en internet también. Y un poco para pensar esto de la experimentación pedagógica y cómo esta nos brinda miradas y aportes muy interesantes para la realidad actual, a la tesis de Felipe Estebenazzi, que se llama Alteraciones a la forma escolar y producción de política educativa del cotidiano, donde hay un capítulo específico que habla sobre la importancia y el valor de la pedagogía nacional en la actualidad para la educación de hoy.